están ustedes? Continuando con estos dos programas especiales que haré de entrevista a fondo, hoy nuevamente voy a llevar a su casa a dos personas, dos abogados, ahora con igualdad de género, una mujer y un hombre, que piensan distinto. Uno está por el apruebo, otro está por el rechazo, pero que espero le ayude a usted a entender mejor este proceso que hay que definirlo el día 25 de octubre. ¿Cómo están ustedes? Arife Mansur, abogado, ¿cómo está usted? Hola, bien, ¿y ustedes cómo están? ¿Todo bien, la familia? Todo bien, muchas gracias. Don Jaime Barriento, abogado, ¿cómo está usted? Hola Rodrigo, qué gusto estar contigo, con Arife, con todos los televidentes. Un afectuoso saludo. Gracias. Contento de Oiga, estar aquí en este espacio nuevamente. oiga, una cosa que no entiendo, la última vez que yo lo traje, lo entrevisté, usted era del partido de Longueira. Hoy día es del partido de Trump porque me dicen que es republicano. Efectivamente, ya hace algún tiempo dejé de militar en la Unión Demócrata Independiente. Tengo ahí, por cierto, muy buenos amigos, Rodrigo, muy buenos recuerdos también. Pero cuando el Partido Republicano se constituyó, recibí una invitación a participar de ese proyecto por parte de José Antonio Kast, invitación que acepté con mucho gusto, la verdad, porque es un proyecto muy bonito que estamos formando. Y usted, Arife, usted con Mauricio Llame sigue siendo socialista, no tiene doble militar, no se ha cambiado, ¿no? No, yo sigo siendo socialista y además yo soy la presidenta provincial de Marga Marga. Ah, Así muy que bien. asumí hace Bueno, poquito, así que... bueno, está absolutamente claro, Arife, usted está por el apruebo, Jaime, usted está por el rechazo. Hoy lo que quiero primero conversar con ustedes es una cosa cortita, por qué están con una con otra postura, pero principalmente quiero entrar al meollo del asunto, a las ideas sobre la Constitución. Ustedes dos son abogados y quiero conversar de algunas cosas del régimen presidencial, por ejemplo, porque hoy día estamos empantanados con un presidente que no tiene mayoría parlamentaria. Eso es un problema derivado del sistema que tenemos en la Constitución y eso es lo que nos tiene así apretados. Y segundo, cosas fundamentales que tiene la gente que ver que está en el artículo 19 de la Constitución, que la gente dice el derecho de propiedad, el derecho a educar a mis hijos o mis nietos donde yo quiera, en el colegio que quiera, el derecho a abrir o cerrar establecimientos educacionales, en fin, una serie de derechos que están hoy día en la Constitución. ¿Qué pasaría mañana? Partamos con usted, Arife. ¿Por qué está usted por el apruebo? Bueno, nosotros tenemos que recordar que estamos con una constitución que, si bien es cierto, es de 1980, esta constitución ha tenido más de 35, para ser más específico, más de 100 modificaciones a lo largo del tiempo. Recordemos que en el gobierno de Lagos tuvo las mayores modificaciones, los principales cambios, por ejemplo, como el tema de los senadores designados, el tema de transparencia, pero lamentablemente todas estas modificaciones no han sido sustanciales a la Constitución propiamente tal. Y además, nosotros, si bien es cierto, han habido plazos y que se han modificado reformas, pero estas no han sido suficientes, digamos, para empezar a consolidar un Estado más solidario, un Estado más social, porque hoy día uno de los principios más fundamentales de la Constitución es la subsidiariedad del Estado. Y lo que usted comentaba, es decir, frente a esto tenemos algunos derechos que están un poco sociales, como el tema de la educación, el tema de la salud. Por lo tanto, hoy día tenemos la oportunidad, digamos, de empezar a cambiar esta subsidiariedad, a ser un Estado más social y obviamente que con eso empezar a generar más igualdades, más equitatividad en la gente. Por lo tanto, esta es una oportunidad única, histórica, más allá del contexto que se genera, que algunos dicen que se viene de un gobierno de la dictadura. Más allá de eso, lo que se ha producido con esta Constitución es que se ha evitado la igualdad social. Por lo tanto, hoy día tenemos una muy buena oportunidad de modificar eso y además esto se ve reflejado también con el tema del estallido social. Algunos dicen que por qué pusimos, digamos, en esta postura de modificar la Constitución si se vieron presionados por el tema social, pero sí la ciudadanía empezó, digamos, a ver esa necesidad. Ok.
Jaime Barrientos, la postura de Arife es una postura distinta a otras que he tenido de aprobar la Constitución, porque ella, aparentemente, por lo que yo escucho, no estaría con el tema de una hoja en blanco, sino que cree que hay cosas que modificar y cosas que se pueden mandar. ¿Cuál es su postura? Bueno, Rodrigo, lo primero que yo te quisiera decir es que el año 2005 el expresidente Lagos dijo, y déjame leerlo, hoy el nuevo texto constitucional se pone a la altura del espíritu democrático de todos los chilenos. Y hoy Chile se une tras ese texto constitucional. Esa es una de las tantas frases del discurso que pronunció el presidente Ricardo Lagos el año 2005 cuando rubricó él y todos sus ministros la Constitución que hoy día nos rige. De tal manera que a mí la falta de legitimidad de origen que algunos le imputan a la Constitución, a mi juicio no es más que una consigna vana para justificar la respuesta que hubo tras el estallido de violencia, cuyo año vamos tristemente a recordar el próximo domingo. La verdad, Rodrigo, es que a mí me preocupa profundamente que se le esté derechamente mintiendo a los chilenos, porque la Constitución y eventualmente una nueva Constitución no va a resolver ninguno de los temas de fondo que afectan hoy a los chilenos. La nueva Constitución no va a mejorar ni subir por arte de magia las pensiones, ni los sueldos, ni vamos a tener, gracias a una nueva Constitución, de un momento a otro, excelentes colegios para todos. De tal manera que la expectativa que se está generando a mí me parece tremendamente contraproducente. Temo que una vez recorrido todo este camino, si en unos días más gana el apruebo, finalmente terminemos con las mismas expectativas truncadas, porque en realidad lo que había que hacer era reformar profundamente el Estado, Rodrigo, y ahí yo tengo una diferencia muy profunda con mi colega. Yo creo todo lo contrario, tenemos que tener un Estado más pequeño, un Estado más expedito, más rápido, más ágil. Fíjate tú si el Estado lo está haciendo en todos los planos mal. Mira tú las empresas públicas, Rodrigo. Todas las empresas públicas pésimamente mal administradas. Codelco con una deuda de 18.000 millones de dólares. Esa es la deuda de Codelco hoy. Vámonos aquí a nuestra región. Veamos lo que ocurre con la RPC. Veamos lo que ocurre con Ventanas. Veamos lo que ocurre con EPB. Veamos lo que ocurre, Rodrigo, con TVN. Todas las empresas públicas pésimamente mal gestionadas. Y ocurre que la izquierda lo que nos dice es, vamos por más Estado. Yo digo, pero ¿en qué planeta viven? Si la solución no es más Estado, es un mejor Estado. Esa yo creo que es nuestra diferencia fundamental. Lo que Chile requiere es un Estado más moderno, un mejor Estado, no uno más grande. Ok, como me ves cuando les haga así, detengámonos para poder producir el contrapunto. ¿Qué opina usted, Ari? A ver, claramente yo no comparto la opinión de Jaime que nosotros hoy día sí lo que sí yo creo que tenemos un punto en común es que nosotros necesitamos modernizar el Estado. Hoy día nosotros hemos, con el tema de la tecnología, con el tema de los avances, con el tema del centralismo que hoy día tenemos en nuestra Constitución, nos ha impedido el tema de la modernización del Estado. ¿Eso qué implica? Ha implicado, obviamente, que hoy día estamos entrampados con la Constitución que nosotros tenemos, que las decisiones en definitiva que le corresponden a cada una de las regiones pase principalmente por el gobierno. Es decir, esas decisiones lamentablemente no bajan a las realidades regionales y al no bajar a las realidades regionales te impide, digamos, que tanto los recursos sean mejor distribuidos y también impiden, digamos, que exista una real solución en los conflictos. Por lo tanto, si bien es cierto, hoy día si nosotros cambiamos la Constitución, establecemos un Estado moderno, le damos mayor cabida a la descentralización, lo que vamos a lograr... ¿Pero cómo? Déjeme pensar, ¿pero cómo? Porque usted lo que me habla es decir, artículo primero de la Constitución, que lo que es Chile es un Estado unitario. ¿Usted está planteando que cambiemos el Estado unitario por el Estado federal? No es eso. Lo que pasa... Entonces, si no es eso, ¿por qué no se puede hacer una mejora, igual como hizo la ley de los gobernadores regionales, una mejora a la regionalización por ley? ¿Qué norma constitucional es la que usted plantea para los efectos de lo que usted está pidiendo?
Lo que pasa es que hoy día nosotros tenemos claramente el tema de de los gobiernos regionales. Yo creo que hoy día ahí, a través de los gobiernos regionales, le tenemos que dar mayor, digamos, facultad a los gobiernos regionales para que sean ellos los que en definitiva puedan optar y puedan, digamos, lograr mejores soluciones en la región a través del gobierno, pero desde el punto de vista de la figura del gobernador regional. Ok, Jaime, veo y me gusta la posibilidad que esta conversación no sea una discusión, sí apruebo porque rechazo, sino que haya la posibilidad de poder puntos de encuentro. Por ejemplo, modernizar el Estado, un tema que aparentemente con diferentes matices podría estar de acuerdo, y quiero volver a un tema que ella planteó antes, la subsidiariedad del Estado. Aquello que no es un principio constitucional, digamos, como estructura, digamos, sí está de una u otra manera establecido en la Constitución en el papel que le corresponde al Estado y tiene que ver con esto. ¿Cómo se podría? ¿Usted cree que hay que modificarlo? ¿Está de acuerdo en modificarlo o no? Bueno, primero, Rodrigo, es muy buena la conversación en el sentido que uno aquí puede apreciar que cuando hay diálogo se producen puntos de encuentro. Y yo quisiera rescatar en primer término eso, Rodrigo, y la instancia que tú estás generando a través de Quinta Visión, porque eso es lo que nuestro país necesita. Diálogo, puntos de encuentro, no violencia, que es lo que lamentablemente hemos visto estos días. Podemos tener muchas diferencias, pero las diferencias no nos convierten en enemigos, nos convertirán en adversarios, en contraparte, pero no en enemigos. Ese es el espíritu republicano que yo creo que entre todos debemos intentar recuperar. Dicho esto, como le gusta decir al senador Lagos Weber, ya que cité a su padre, ahora cito al senador ahí también correligionario de mi colega. Yo creo, Rodrigo, que ninguna de las modernizaciones o reformas que hoy día el Estado requiere se hacían a través de una reforma, no necesitaba ninguna de ellas una nueva constitución. Podíamos continuar reformándola, profundizar las reformas que el presidente Ricardo Lagos Escobar en su minuto promulgó. Yo creo que aquí hay intención, para ir a tu pregunta, Rodrigo, para ir a... Porque quiero que te precises, porque el concepto de la estructura de funcionamiento de esta arquitectura se basa en el principio de subsidiariedad del Estado, que la gente probablemente no lo entiende y que tiene que ver con una cosa tan simple. El Estado solamente va a intervenir en aquellas cosas en las que no intervienen los privados. Entonces, la manera de entender esto en mayor o menor medida y de modificarlo es lo que yo quiero que lo conversen entre los dos. Rodrigo, mira, déjame ir directamente a tu pregunta, que es muy buena. Yo creo que hoy día en el mundo occidental están en tensión dos bienes o dos fines. Por un lado, aquellos que propiciamos la libertad y hacemos énfasis en la libertad individual. Y esto está en línea con el principio de subsidiariedad. Y en la otra vereda, aquellos que ponen énfasis en la igualdad. El tema está en que a veces la igualdad es a costa de restringir la libertad de otros, porque la igualdad se logra, para decirlo en buen chileno, metiéndole la mano al bolsillo a otros. Y a su vez, tal vez un mayor amplitud en el plano de la libertad disminuye los índices de igualdad. Esa es la tensión que yo creo hoy día tenemos de fondo y es sobre la cual tenemos que conversar. Yo el principio de subsidiariedad, y con esto termino para no extenderme, no latear, yo creo que hay que hacerle efectivamente una pequeña vuelta de tuerca planteándolo desde el punto de vista positivo. Yo diría, el principio de subsidiariedad tenemos que enfrentarlo diciendo, mire, los ciudadanos son libres para desarrollar todas aquellas actividades lícitas y el Estado obviamente tendrá que poner los límites en cuanto a que esa libertad no implique abusos que vayan en perjuicio de terceros. Esa es la forma en que yo lo reformularía, pero mantendría, por cierto, dos principios fundamentales, que son la libertad del individuo y la garantía del individuo de ejercer su libertad frente al Estado. Eso yo no lo movería de ninguna manera. Claramente que cuando hablamos de libertad, nosotros también tenemos que tener, y ahí digo, comparto un poco lo que dice Jaime, y no entro en la discusión, claramente que cuando nosotros nos encontramos frente a esta sociedad hoy día globalizada, nosotros nos encontramos también con que el individuo tiene que tener ciertas libertades, pero sin perjuicio de las libertades que tiene que tener un individuo para
tener propiedades, para poder tener a distintos derechos acceso a la educación, también el Estado tiene que darle las condiciones para que esa libertad o ese ejercicio en libertad pueda ser igualitario con todos. Por ejemplo, el tema en el derecho a la vivienda. Si bien es cierto, la Constitución hoy día no existe como un derecho social a la vivienda, lo que en la Constitución de nosotros del 80 existe un derecho de propiedad, pero no nos protege de las especulaciones de las inmobiliarias. Entonces, obviamente que nosotros tenemos la libertad para poder adquirir lo que nuestro patrimonio le permita, pero ¿qué pasa con las especulaciones de las inmobiliarias? ¿Cuánto hemos sabido el tema de la inflación, de que sobre exceden en el valor de las propiedades, y eso no le permite a todos y a cada uno de los que puedan tener un patrimonio a tener una propiedad, una vivienda? Desde esa perspectiva nosotros debemos modificar y tener, digamos, conciencia que, si bien es cierto, debemos reconocer las libertades individuales, no tenemos que obviar que el Estado también permita que esas libertades se ejerzan en igualdad de condiciones con todos y cada uno de los chilenos y chilenas. Jaime, O sea, Rodrigo, yo no podría estar más de acuerdo con lo que está diciendo Arife. Lo que ocurre es que para aquello no se requiere una norma de rango constitucional. Sí, eso se puede regular a través de una ley hoy, con la actual Constitución. Y de hecho se ha efectuado. El CERNAC, que se modernizó hace algún tiempo atrás, es una muestra de ello. Okay. Déjame leerte, Rodrigo, mira. Te quiero parar ahí, Jaime, antes que se me olvide, porque quiero volver al principio de lo que yo dije. Porque la confrontación de ideas que se ve aquí parte porque el 18 de octubre del año pasado hubo un estallido social. La gente salió, se produjo, y los políticos no estaban fuera. Y el estallido social, al final, unos días después, los políticos se ponen de acuerdo para esto, en circunstancias de que si el gobierno, la Constitución, tuviera un sistema que hubiera dicho el presidente, toda la gente reclama, todos los políticos para afuera, elección de todos los políticos de nuevo, a lo mejor se había calmado la calle, porque el problema es que los políticos no hacen su pega. Entonces, vamos al tema. ¿No cree usted, sistema presidencial actual debe modificarse? ¿Qué es la base primera que hay que entrar a modificar la Constitución? Mi respuesta es sí. Déjame decirte cómo comienza, a propósito de lo que se discutía muy brevemente. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esa es la primera declaración de nuestra Constitución. Ojalá que se mantenga tal cual. Si con base en eso desarrollamos el resto del texto constitucional, probablemente nos vamos a poner de acuerdo en muchísimos ámbitos. Rodrigo, yo creo que el régimen presidencial hay que revisarlo. Este régimen presidencialista exacerbado que constriña las regiones, yo creo que está completamente acabado. ¿Cuándo crujió el sistema? Yo creo que es bueno hacer un poco de memoria. La Constitución tenía un presidente muy fuerte y tenía un sistema binominal con fundamento constitucional, mayoritario. Es decir, le decía a los políticos, que yo creo que lo han hecho pésimo, para decir las cosas como son, todos, les decía, mire señores, ustedes tienen un presidente muy fuerte, pero a su vez hay dos bloques muy grandes, con lo que forzaba los puntos de encuentro. Y eso permitió 30 años de desarrollo en Chile. Todas las cifras así lo indican. ¿Qué es lo que ocurrió? Que se fue legislando y reformando la Constitución de mala manera, y nos quedó esta cosa tan rara que tenemos hoy, con un presidente muy fuerte, pero que no puede ejercer sus facultades en la práctica, porque no tiene contraparte, Rodrigo. Su contraparte está diluida porque el sistema proporcional diluyó esta estructura. Entonces, el cambio del sistema, usted estaría de acuerdo. Ahora, Arife, la segunda frase que aparece en el artículo primero de la Constitución, aparte de la primera que dijo Jaime, es: la familia es el núcleo principal de nuestra sociedad. ¿Ok? ¿Cuál es la visión que tiene usted sobre estos dos principios? A ver, cuando nosotros hablamos de familia, obviamente y ahí también entra un poco a la modernización de lo que nosotros hoy día entendemos por familia. Cuando se crea en 1980, te estoy hablando
hace bastantes años atrás ya, hoy día teníamos una concepción súper distinta de lo que hoy día tenemos y entendemos por familia. Recuerda que el concepto de familia era papá, mamá e hijos. Y después, en el tema de las distintas, digamos, posturas y distintas instancias, se empieza a crear familias unipersonales, familia mamá, 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 hijo. Por lo tanto, hoy día, si bien es cierto, tenemos que el núcleo fundamental de la sociedad es la familia, ese concepto tan arraigado de papá, mamá e hijo, también tenemos que adecuarnos a hoy día a nuestra realidad. Hoy día tenemos fuertemente un grupo, digamos, que están peleando por el reconocimiento. Recuerda que desde el 80 a la fecha, se modificó y se estableció una ley de divorcio que en 1980 no existía. Recuerda que antigua. Arife, nos queda muy poco tiempo. Quiero preguntarle a ambos dos una cosa muy, muy simple. Hasta 1970 y con la Constitución del 25 no existía el Tribunal Constitucional. Era la Corte Suprema la que intervenía cuando habían conflictos. Hoy día existe el Tribunal Constitucional. Mucha gente de la prueba dice, no, hay que eliminar. ¿Cuál es la posición de ustedes sobre esto, sobre la armonía de toda una estructura frente a la modificación de la Constitución? ¿Volver a lo anterior? O sea, yo creo, Rodrigo, pero yo creo que el control constitucional de las leyes es necesario en cualquier sistema democrático. Por lo tanto, nosotros tenemos que mantener un sistema de control constitucional. Eso existe en todo el mundo occidental democrático existe. Lo que yo sí creo es que no podemos mantener esta dicotomía en que el control constitucional está fraccionado o dividido en dos manos. Porque tienes tú, a través del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, las facultades y competencias del Tribunal Constitucional, y por otra parte, a través del recurso de protección y de amparo, tienes a la Corte Suprema. Y hemos visto incluso cómo estos dos máximos tribunales han entrado en diferendos entre sí. Entonces ahí hay otro problema de estructura. Es decir, o le damos el control de constitucionalidad al Tribunal Constitucional, que es lo que yo haría para no rehuir la respuesta, o lo dejamos en manos de la Corte Suprema, pero no podemos tener esto dividido. Eso es una de las cuestiones que hay que ordenar, sin duda alguna. Pero yo mantendría un control constitucionalidad de las leyes, por supuesto que sí. Porque Arife, mucha gente de su sector dice, no, hay que eliminar el Tribunal Constitucional porque tiene abogados integrantes, la Corte Suprema hay que eliminarla porque tiene abogados integrantes, el Tribunal no los tiene. El Tribunal Constitucional no los tiene. Pero hablan de no credibilidad en los fallos de ambos. ¿Qué es lo que están proponiendo alguna gente de la PRO? No sé si usted. Lo que pasa es que claramente cuando nosotros hablamos de Tribunal Constitucional, ese tiene, tal como su nombre lo indica, tiene atribuciones distintas que la Corte de Suprema. Por lo tanto, aquí lo que habría que hacer es claramente otorgarle ciertas facultades, es decir, limitar las facultades de la Corte Suprema para ver temas de constitucionalidad y erradicar todo el contenido en el tribunal propiamente tal. Y así no habría, digamos, jurisprudencia en contraria cuando se habla uno u otro tema, porque tenemos dos instancias que obviamente que tienen carriles distintos y criterios distintos también. Por lo tanto... Les agradezco mucho. Se me ha hecho el tiempo muy corto porque una conversación así es interesante, tanto para mí, para el que nos está viendo. Echo de menos que usted, ninguno de los dos, haya hablado de que el tema principal del Tribunal Constitucional sea quién los nombra, cómo se les designa, que es una de las cosas. Jaime, una intervención final, 1 minuto para terminar. No, muchas gracias, Rodrigo, por este espacio. Creo que es lo que se necesita: diálogo, conversación, puntos de encuentro, saber que somos adversarios, tal vez en el tema en materia de las ideas, pero no somos enemigos. Yo quiero hacer un llamado a la paz, a la calma, a la participación el próximo día 25 de octubre, al encuentro entre chilenos. Nosotros tenemos un maravilloso país, Rodrigo. No lo destruyamos, al revés. Pongámonos de acuerdo en nuestras diferencias en continuar avanzando. Muchas gracias, Jaime Barreto, abogado Arife Manzur. Yo creo que claramente nosotros tenemos la oportunidad única este 25 de octubre para manifestarnos responsablemente por la opción que nosotros queramos y además elegir el país que nosotros queramos. Obviamente que yo estoy por el apruebo y por la Convención Constitucional y
como Jaime, está por el rechazo, y frente a la opción ganadora o perdedora, tenemos que unirnos y generar, digamos, las bases que nos van a sustentar, porque el diálogo, la comunicación, la no violencia y además el ir a votar van a fomentar este país que sea mucho más maduro política y socialmente, que es lo que hoy día nosotros esperamos y que la ciudadanía en definitiva es lo que nos dicen las calles, que se necesita, digamos, mayor representatividad y participación ciudadana. Muchas gracias, abogado Arife Mansur, muchas gracias, abogado Jaime Barrio. Y usted que nos está viendo, efectivamente, si usted se fija, es posible que se pueda pensar por el apruebo o por el rechazo, como a usted le guste, sin entrar en este grado de virulencia que hay en las redes sociales. Que efectivamente uno puede pensar, sí quiero cambiar, no quiero cambiar la Constitución, sí quiero elegirlo de una sola vez de nuevo, o no, ya elegí parlamentario, yo elegí la mitad y los otros los parlamentarios que elegí. Usted puede elegir lo que quiera, pero sin virulencia, sin violencia. Y con la mano decidir ese 25 de octubre y con su propio lápiz azul. El 25 de octubre vaya a votar. Que estén ustedes muy bien. Muchas gracias.